Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona programada para el día de hoy, 22 de marzo, del segundo curso de contabilidad de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver el tema de documentos descontados o endosados, que forma parte del segundo curso de contabilidad que estamos utilizando en esta parte del curso ya mencionado. Antes de iniciar con la clase, nada más hacerles algunos comentarios muy puntuales. El día domingo se tuvo por ahí una intermitencia en lo que viene siendo la plataforma de la Universidad Ciudadana, y el día de ayer se les mandó un correo masivo informándoles que se daba una prórroga para todos aquellos alumnos que por dicha situación no hayan presentado la tarea programada para el domingo pasado, que era el tema de cuentas de orden. Se dio una prórroga hasta el día de mañana a las 23:40 horas para que puedan incorporar dicha tarea. Esto con el afán de que no se vean atrasados. Por ahí he estado recibiendo algunos mensajes de manera muy correcta, porque algunas tareas no han estado evaluadas. Sin embargo, ya hoy se empezaron a evaluar algunas aulas y se le va a dar seguimiento para que esta semana ya estén en su total calificación cada una de ellas. Adicionalmente se van a subir lo que viene siendo la parte de el resto del curso y las tareas de puntos extras y trabajos de regularización. Por ahí también hay algunos alumnos que por alguna situación incorporaron mal el archivo. Ese también se va por ahí a dar una extensión para que lo puedan incorporar de manera correcta. Nada más y revisar que sus archivos, sus tareas no se queden en borrador. ¿Ok? Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Como ya les comenté, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 2, donde vamos a hablar de los documentos descontados y endosados. Vamos a ver qué significa el endoso o el descuento de un documento propiedad de una empresa o de una persona física con actividad empresarial, y vamos a ver cómo se realiza la contabilización de manera muy global, de cómo se hace el registro de lo que viene siendo este tipo de operaciones, que generalmente se hacen estableciendo un pasivo de contingencia o a través de la utilización de cuentas de orden, que si recuerdan en la clase pasada, cuando vimos el dicho tema de cuentas de orden, hablábamos de lo que viene siendo los valores contingentes, donde nosotros podíamos ser responsables de una obligación como tal, y ahorita vamos a poner el ejemplo de eso. Voy a permitirme presentar unas diapositivas, nada más por favor confírmenme si se ve correcto para iniciar. Es un tema relativamente corto, pero es muy interesante y importante que lo conozcan para cuando realicen operaciones de descuento de este tipo de documentos. ¿Sí se ve correcto? Ok, vamos a iniciar. El día de hoy, como ya les comenté, vamos a ver el capítulo 2, que habla de documentos descontados o endosados. Por ahí existen muchos documentos en el ámbito comercial del cual nosotros podemos ser tenedores de un documento, como las letras de cambio, los cheques, los pagarés, las cartas crédito, etcétera. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy puntual de ese tema. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Es estudiar la importancia de los documentos descontados dentro de las operaciones financieras de la compañía. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo más clásico desde el punto de vista financiero de cómo se hace un descuento de documentos. Si nosotros dentro de la contabilidad comercial tenemos cuentas por cobrar, que a final de cuentas no es otra cosa más que un documento del cual nosotros somos tenedores, y obviamente nosotros tenemos la responsabilidad, o más bien dicho, tenemos ese valor dentro de nuestro activo circulante con el cual nosotros podemos, nos debe un cliente ese dinero. Sin embargo, existen diferentes métodos para descontar esos descuentos. Puede ser, reitero, una cuenta por cobrar, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, etcétera. Generalmente las empresas, cuando quieren hacerse de recursos, sobre todo en la actualidad en que la escasez del flujo de efectivo pues abunda, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Por ejemplo, el gobierno federal tiene un programa a través de Nacional Financiera que se llama Cadenas Productivas. Te los voy a comentar así de manera muy global para que más o menos se entienda el concepto. ¿Qué es ese programa de cadenas productivas? Nosotros, a través de un portal dentro de esa misma Nacional Financiera, que es la nacional del gobierno, por así decirlo, del gobierno federal, si nosotros vamos a suponer que tenemos una cuenta por cobrar, vamos a poner el ejemplo que tengamos facturas en las cuales nosotros le hayamos endosado, más bien dicho, le hayamos vendido mercancía
a determinado cliente y el pago de dicha mercancía es a 60 días. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy le suministramos esa mercancía nosotros al cliente, pero dentro de las condiciones contractuales que nosotros tenemos con el cliente, como se la vendimos a crédito, nos lo va a pagar a 60, 30, 60, 90 días según el acuerdo crediticio al que hayamos llegado con dicho cliente. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros como empresa pues tendríamos que esperarnos esa cantidad de tiempo para poder recibir de alguna otra manera pues ahora sí que el pago de esa factura o de esas facturas. Vamos a suponer que sean 5 millones de pesos, por poner un ejemplo así a grosso modo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estamos afiliados a ese programa de cadenas productivas que tiene el gobierno federal, reitero, este es el ejemplo de Nafinsa, puede haber otros facturajes de índole particular con diferentes financieras como los bancos comerciales, etcétera. Nosotros podemos decirle al banco, ¿sabes qué? Yo tengo todos estos documentos que son por cobrar, es un derecho mío, es un documento en el cual técnicamente una persona me debe una cantidad por yo haberle vendido esa mercancía, pero yo necesito liquidez ahorita y como el cliente me va a pagar, no sé, a 90 días, ¿qué es lo que se hace? Esas cuentas por cobrar se suben a un portal que se llama Cadenas Productivas, reitero, de Nafinsa, donde nosotros le decimos a Nafinsa, ¿sabes qué? Estas son mis cuentas por cobrar de 5 millones de pesos, pero no me quiero esperar hasta tener 90 días para poder hacer esa recuperación. ¿Qué es lo que hace? Es un intermediario financiero en el que Nafinsa nos dice, ¿sabes qué? Yo te pago dichas facturas y te adelanto el pago ahorita. Obviamente, al pagártelas con anticipación, ellos le van a cobrar directamente a nuestro cliente. Esa simple operación o ese simple programa ya es un endoso de un documento. ¿Por qué es un endoso de un documento? Porque ya le estamos diciendo al banco, ok, tú me lo vas a pagar a mí y tú te vas a encargar de cobrarle a él. Entonces, en ese momento estamos haciendo un endoso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, el gobierno, por adelantarnos ese dinero, nos va a cobrar un interés, nos va a cobrar una ganancia. ¿Por qué? Porque obviamente está absorbiendo un riesgo, obviamente porque en un momento dado, el adelantarnos un dinero, cuando él le pague al cliente, cuando el cliente le pague a ellos, un ejemplo, si nosotros, nuestro valor de nuestras facturas es de 5 millones y él nos paga, ya después de hacer los descuentos, que ahorita los vamos a mencionar, 4,850,000 pesos. Cuando el cliente le pague al banco, el banco no va a recibir 4,850,000, va a recibir los 5 millones que originalmente nosotros endosamos. Esa ganancia o esa diferencial de 150,000 pesos es el interés o es la utilidad que recibe en este caso el intermediario a quien le endosamos la cantidad por habernos adelantado ese dinero. Es lo mismo cuando lo hacemos con un documento. Si nosotros también, aquí estoy poniendo un ejemplo de intermediario financiero, pero no deja de ser un documento endosado. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que las cuentas por cobrar y sobre todo cuando son facturas que están respaldadas con un contrato mercantil. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las grandes empresas que tienen contratos, por decir, con Pemex. Cuando nosotros hacemos un contrato con o sea, si somos una persona moral o una persona física en el cual ya tenemos un contrato de prestación de servicios o un contrato de suministro de mercancía con Pemex, con CFE, con el gobierno federal, pues obviamente ya estamos respaldados de que esas operaciones se van a llevar a cabo. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos claro que cuando tenemos ese documento, a fin de cuentas, es un beneficio para nosotros y es una cuenta por cobrar que vamos a ir teniendo conforme vayamos suministrando dicho servicio o dicho bien. Generalmente también cuando hacemos los traspasos de los endosos, si tenemos un documento por cobrar, no sé, una letra de cambio y yo necesito ahorita dinero y a lo mejor probablemente, aunque no es muy común, yo le puedo endosar esa letra de cambio a un tercero para que en mi representación él la cobre y él me pague a mí. Obviamente, va suponiendo que no hubiera ningún interés, que pues realmente nadie te adelanta dinero, te da dinero sin obtener una ganancia a cambio. En esos casos, pues obviamente también nosotros somos responsables de ese endoso hasta que la persona a la que le transmitimos ese derecho cobre
el documento, ¿ok? Más o menos por ahí va el tema del documento de endosos y ahora sí vámonos a ir en ese tema. Dice, ¿qué es un título de crédito? Nos dice que el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Es decir, se trata de documentos que se expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos. Todas las operaciones de crédito, sin excepción, están avaladas en una ley que se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Obviamente, esa ley abarca todas las operaciones financieras y todas las operaciones comerciales que están avaladas por determinadas y que son legales, obviamente, como los documentos, como los pagarés, como las letras de cambio, las cartas de crédito, los factorajes, las operaciones bancarias. Todo está estipulado en esta ley. ¿A qué se refiere ese artículo? Que si todos tenemos un documento en el cual dice que yo, por ejemplo, si tenemos un pagaré que dice, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la compañía mexicana SADCV la cantidad de 50,000 pesos, nosotros al tener ese documento ya tenemos el derecho de hacer válido ese cobro de ese dinero. ¿Por qué? Porque probablemente hicimos un préstamo, porque probablemente nos dieron ese dinero a cuenta de una mercancía que nos deben y se quedó el pagaré, infinidad de cosas. A eso se refiere con un título de crédito, es decir, el tenedor o la persona que tenga el documento es la persona física o moral que puede hacer válido lo que en el documento se consigna. La existencia del crédito comercial se debe en gran parte al descuento de los títulos de crédito, como las letras de cambio y pagarés, ya que la empresa para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlos a sus clientes, sino únicamente descontarlos en una institución de crédito o un particular, que es lo que les mencionaba ahorita, recibiendo inmediatamente el líquido producto, o sea, el valor nominal menos un descuento. Es lo que yo les comentaba ahorita. Gran parte del crédito comercial se debe al descuento de los títulos de crédito. Imagínense que todas las operaciones fueran de contado, pues obviamente no existiría a lo mejor la ley de títulos y operaciones de crédito. Sin embargo, existe esta ley precisamente para regular todas estas operaciones. Y aquí nos pone un ejemplo. Si nosotros, que es lo que yo les mencionaba ahorita, tenemos una cuenta por cobrar en la cual no tenemos que esperar hasta que se venza. Si nosotros tenemos liquidez, pues obviamente podemos, a través de una institución financiera autorizada y que obviamente forme parte del sistema financiero nacional, como las instituciones financieras, como el mismo NAFINSA, que es el banco, por así decirlo, del gobierno federal para ciertos programas de financiamiento inclusive. Eso es a lo que se refiere este punto. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya vamos a utilizar este tipo de factoraje o este tipo de intermediario, si se fijan, nosotros nos van a hacer un descuento. ¿Qué significa? Que nos van a quitar el beneficio, la utilidad de lo que la persona asume el riesgo o del endoso de lo que le estamos traspasando. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo funcionan los bancos. Los bancos, si tú vas ahorita y depositas una cantidad de dinero, un pagaré para que te den una tasa de interés anual de un 8% y te retienen el interés, y tu interés, tu ganancia anual total es de 4% sobre tu inversión, por poner un ejemplo. Si tú tienes esa cantidad en el banco, al final del año te van a dar tu principal más tu utilidad o tu interés. Y obviamente esa cantidad que tú vas y depositas, el banco la utiliza, pero para prestárselo a otras personas. Pero obviamente, pues ellos no van a prestar al mismo interés que el que te están pagando a ti por dejar tu dinero ahí. Si a ti te dan una tasa del 7%, ellos prestan ese dinero a una tasa del 17%, y tu tasa del 7%, pues realmente ellos ya están obteniendo una utilidad del 10% sobre el dinero que tú depositaste, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ningún banco o ninguna institución financiera, como la mayoría de las empresas privadas, persigue un lucro. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente tiene que tener una utilidad por ese dinero que nos está adelantando o que nos está haciendo llegar con previa anticipación y del cual él va a ser partícipe del cobro posterior
al cliente o la persona obligada o la empresa o la persona física que transmita dicho documento. Ahora sí, los conceptos que integran un documento. ¿Qué es el valor nominal? El valor nominal es el valor que el documento tiene escrito o impreso para ser pagado en la fecha de su vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo no sé, una factura, inclusive en las facturas anteriores, si se acuerdan los que hayan visto las facturas anteriores, en la parte de abajo decía, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la cantidad de... Eso era una cuenta por cobrar, es un documento. Pero vamos a hablar de un pagaré. Si yo tengo, debo y pagaré incondicionalmente a la compañía La Mexicana SDSV la cantidad de 40,000 pesos, esos 40,000 pesos que vienen tanto en número como en letra, hacen referencia a su valor nominal. Y obviamente dice, dicho pagaré va a tener un vencimiento del 30 de noviembre del 2022, por poner un ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos, ese es el valor real de ese documento. ¿A qué se refiere con un descuento? El descuento es el interés, la comisión de cobro o la utilidad y el IVA en ambos, de que corresponda de ambos casos, de que las instituciones de crédito o un particular rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos que la empresa o la persona les transmite la propiedad. Es lo que les comentaba. Si nosotros vamos con una institución financiera y le decimos, oye, ¿sabes qué? Tengo todas estas facturas o toda esta cartera de clientes, pero yo necesito dinero líquido ahorita porque necesito comprar capital de trabajo o más mercancía para seguir operando, porque tengo la oportunidad de comprar mercancía más barata y mi proveedor no me la quiere dar a crédito, necesito el dinero ahorita para pagarle de contado, porque ya después de hacer un análisis financiero, pues obviamente para nosotros como administradores o contadores va a generar una utilidad el comprar la mercancía ahorita a un bajo precio que si la compramos más adelante cuando el precio de la mercancía esté un poco más elevado. Dice, a eso se refiere con el descuento. Dice, el descuento se calcula sobre el valor nominal de los documentos y los días que hay entre la fecha en la que se lleva a cabo el descuento y la del vencimiento de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a poner el ejemplo. Hoy, que es día 22 de marzo, yo tengo una cuenta por cobrar, la cual tiene un vencimiento de 90 días. Estamos hablando, por poner números cerrados, es 22 de abril, 22 de mayo, 22 de junio. El 22 de junio tengo esa cuenta por cobrar con mi cliente o con mi deudor, si lo queremos ver así, pero yo necesito la próxima semana ese dinero. Entonces, la fecha en la que a mí me liquidan o se lleva a cabo el pago o yo les transmito la propiedad de esa cartera, y la fecha en la que se vence, en base a eso se hace el cálculo de lo que el banco o la institución financiera va a recibir, ¿ok? Dice, además, las instituciones de crédito acostumbran descontar una pequeña cantidad por concepto de comisión de cobro. Esto es bien normal, inclusive independientemente de la utilidad. Acuérdense, es como cuando sacamos un coche. Tú pagas un enganche, pero te cobran que una comisión por apertura y que no sé qué, o cuando abres un crédito de nómina que te hacen un descuento por apertura. A eso se refiere con las comisiones o los cobros especiales que hacen las instituciones financieras cuando se hace un tipo de operación de dicha índole, ¿va? Valor actual o real es el valor del documento en la fecha en la que se descuenta, o sea, el valor nominal del documento menos el descuento. Aquí está bien sencillo, vuelvo a poner el ejemplo. Si yo ahorita descuento una cartera de 5 millones y me depositan 4,850,000, ese es el valor real. ¿Por qué? Porque al valor nominal ya le quité mi descuento y mi valor real del documento a la fecha en la que se llevó a cabo la operación es de 4,850,000 pesos. Vamos a poner un ejemplo que inclusive viene ahí en el libro, pero es un ejemplo muy sencillo que nos va a servir para ilustrar lo anterior. Un segundito. Y se fijan, por ejemplo, dice, se descuenta en un banco una letra de cambio por 3,000 pesos, 15 días antes de vencer, por la cual la institución financiera, vamos a poner que en este caso Banorte o como le quieran llamar, cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro por 3 pesos. El líquido producto, valor actual, lo abonó a la cuenta de cheques del endosante o cedente. ¿Cuál es la fórmula? Es el interés o el descuento, si lo quieren ver así,
es el valor nominal por la tasa, que en este caso es del 1%, por el tiempo, porque nos dice que se está cobrando 15 días antes de vencer, entre 30. ¿Por qué entre 30? Porque corresponde al interés, ¿ok? Entonces, si aquí hacemos la sustitución de las fórmulas, tenemos un valor nominal del descuento de 3,000 pesos, que es, más bien dicho, tenemos nuestro valor nominal o nuestra letra de cambio de 3,000. El interés, que en este caso es de 15, porque obviamente es 1% mensual, es 15. La comisión de cobro de 3 pesos, la suma de ambos conceptos, tanto del interés como de la comisión, nos da 18 y sobre eso nos cobran un IVA. Entonces, el total del descuento que nos están haciendo ellos es de 20.88. ¿Qué significa? Que el día que nos abonen ese dinero a nuestra cuenta de cheques, vamos a recibir 2,979.12 pesos ya después de haber realizado el descuento. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos esperado a que venciera los 15 días? Hubiéramos recibido estos 3,000 pesos. Estos 3,000 pesos es lo que él va a recibir por esa letra de cambio y él se va a encargar en un momento dado de cobrarla. Y ahorita vamos a poner el ejemplo del por qué también se utilizan cuentas de orden. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente aquí estamos hablando de una letra de cambio, pero si pudiera ser una cartera de clientes, inclusive dentro de los análisis de costos que se hacen en las empresas, ya se incluye esta parte de factoraje. Vamos a suponer que yo hago mi análisis de lo que me cueste producir un artículo determinado para venta o lo que me cueste adquirir y vender un artículo para venta, dependiendo si la empresa es productiva, es decir, de transformación o manufactura, o si es una empresa comercial. Dentro de los análisis de esos costos, dentro de los gastos indirectos, ya va algo que se llama gastos o costo financiero. ¿Qué quiere decir? Que estos conceptos de interés y de comisiones ya los metemos dentro del costo para obtener una utilidad real sobre lo que vamos a vender. Es decir, que muchas empresas ya los tienen considerados por los que realmente no representa una pérdida, por así decirlo, este dinero que se paga por el descuento. Obviamente, pues son análisis mucho más complejos en los que se tiene que estar revisando con el área de costos o con el área que se encarga de costear, por así decirlo, las operaciones. Pero muchas de esas empresas, reitero, ya lo tienen dentro de su capacidad financiera, o más bien dicho, dentro de su análisis financiero, para transmitir esos costos financieros al cliente cuando le vendemos la mercancía. ¿Qué significa esto? Que si consideramos también estos costos dentro de nuestro producto, pues obviamente nuestro producto va a ser un poquito más caro y tenemos que considerar condiciones de mercado para saber si lo vamos a poder vender o no con estos incrementales. Dice que al descontar una letra de cambio, pagaré, se requiere la existencia del endoso. ¿Qué es un endoso? Generalmente, y lo vemos en una situación muy sencilla, vamos a poner un cheque. Si alguien te da un cheque a nombre de Juan Pérez y ese cheque no trae alguna leyenda de no negociable o para abono en cuenta el beneficiario, ¿por qué? Porque significa que si trae esas dos leyendas, ese cheque no se puede endosar, no se puede transmitir la propiedad de dicho documento. Ese es un ejemplo muy sencillo. Cuando nos dan un cheque a nuestro favor y no trae esas dos leyendas y nosotros le ponemos en la parte de atrás una firma, en ese momento estamos diciéndole al te lo doy, y con la firma ya estamos endosando, le estamos traspasando la propiedad o el derecho que se tiene en ese documento. Por ejemplo, si está a nombre de Israel Quintero Ramírez el documento y yo en la parte de atrás del cheque, generalmente no todo el mundo le pone, nomás le ponemos una firma y la persona que tenga el documento va al banco y lo cambia, pero técnicamente se le debe poner cedo y traspaso los derechos del siguiente documento y se le pone una firma. A eso se refiere con el tema del endoso. El endoso no es otra cosa más que decir, ¿sabes qué? Te cedo la propiedad de dicho documento. Dice, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endosante, o sea, la persona que transmite un documento de crédito, responde solidariamente del pago del documento y su responsabilidad cesa hasta el momento en que tenga conocimiento que el documento ha sido cobrado. ¿Sí se acuerdan que en la clase pasada comentábamos que había unas cuentas
que son cuentas de orden, en la que hablábamos del tema de valores contingentes y que esas cuentas no afectaban el patrimonio de la empresa. Este es el ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que tenemos dentro de la cuenta, dentro de nuestro activo circulante, un documento por cobrar, una letra de cambio por 50,000 pesos, por poner un ejemplo muy sencillo. Y vamos con un particular, que aunque aquí sea un particular, la ley de títulos y operaciones de crédito hace referencia muy puntuales a quienes pueden tener derecho a hacer ese título de operaciones. Por eso la gente que presta dinero que no esté regulada por dicha ley, pues obviamente está penado que hagan eso, lo que se le conoce como los prestamistas o los agiotistas, si lo quieren ver así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que revisar de manera muy... A ver, un segundito, por favor, permítame tantito. Sí, disculpen. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Que nosotros tenemos que tener muy en claro que en el momento que nosotros ya dimos ese documento, tenemos que registrar en cuentas de orden esa operación. Si yo tengo esa letra de cambio, ese pagaré o ese documento por cobrar por 50,000 pesos, se lo transfiero a Juan Pérez o a una institución financiera, ¿qué asiento contable se hace? Pues obviamente yo tengo que registrar en mi contabilidad el ejemplo que veíamos ahorita. Le cargo a bancos con crédito a clientes o a documentos por cobrar y obviamente hago el registro del gasto que corresponda por el interés que me están cobrando, así como su IVA y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, como ahí sí estamos registrando ya que ya no tenemos ese documento por cobrar, tenemos que registrar en las cuentas de orden ese compromiso contingente que tenemos al endosar dicho documento. ¿Y qué documento se hace? ¿Se acuerdan que veíamos que existe, por ejemplo, documentos endosados contra endoso de documentos? Que veíamos que inclusive las cuentas tenían que tener cierta relevancia, esas o cierta similitud para que se pudieran identificar. ¿A qué se refiere? Que dentro del calce del balance general, nosotros debemos de poner que tenemos un compromiso contingente o con alguien más porque transmitimos la propiedad de dicho documento. Y ahí es donde lo registramos. Ya estamos registrando en las cuentas de activo que ya no tenemos el documento, pero sí tenemos que registrar en cuentas de orden que tenemos un compromiso de acuerdo a lo que nos marca la literatura y la ley de títulos y operaciones de crédito, de que si la persona a la que nosotros le transferimos la propiedad no puede cobrar dicho documento, nosotros somos corresponsables hasta que dicha persona a la que le hayamos transmitido la propiedad haya cobrado el documento. ¿Por qué? Porque pues muchas veces también puede ser el caso de que transmitimos la propiedad y la persona pues a la que le tienen que cobrar posteriormente no lo quiere pagar o algo, pero sí somos responsables de esa transmisión de la propiedad. Ok, que generalmente en el caso de los bancos pues es muy difícil que no se pague porque la mayoría de las instituciones financieras cuando ya aceptan una propiedad así o la transmisión de un documento, de un endoso, es porque ya tienen bien analizado a quién le van a cobrar posteriormente, ¿va? No es lo mismo que le vayas a cobrar, por ejemplo, a un Pemex, a un FEMSA, a que le vayas a cobrar a un Home Depot, que le vayas a cobrar a Juan Pérez, ¿va? Entonces todo ese tipo de riesgos ellos ya lo tienen medido. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta del tema visto el día de hoy? Ahorita vamos a pasar muy brevemente a ver el tema de cómo se registran este tipo de operaciones, pero antes de ver muy puntualmente esos dos temas, quisiera saber si existe alguna duda de lo visto hasta ahorita. No, gracias. Muy bien, voy a poner nada más así muy rápidamente lo que viene siendo la literatura para explicarles cómo se registran dichas operaciones. Es algo muy sencillo y no me quiero meter en tanta literatura ni en meterme ahorita en muchos asientos contables. Ahorita nada más lo que ustedes tienen que entender
es que hay dos maneras en las que se pueden llevar a cabo dicha transmisión de dichas propiedades, y aquí la literatura lo marca muy claro. Antes de iniciar nos dice, como pueden observarse, de acuerdo a lo que vimos, el endosante, o sea, nosotros, la persona física o la empresa que transmite un bien, adquiere, más bien dicho un bien, que transmite un documento de crédito, adquiere una obligación contingente, que es lo que ya les comentaba ahorita, es decir, es probable, posible, pues existe el riesgo de que el principal obligado no lo pague y el último tenedor lo exija cumpliendo el pago. ¿Qué significa? Que si yo transmito y no paga, pues él me lo va a cobrar a mí. Entonces tenemos que ver la manera de registrarlo dentro de nuestros registros contables. La obligación contingente que se adquiere al endosar un documento de crédito se debe de consignar en libros, es decir, en nuestros registros contables. Y se puede hacer de dos maneras. Uno es estableciendo una cuenta de pasivo de contingencia y otra es estableciendo cuentas de orden. Vamos a mencionarlas así muy puntuales para ver a qué se refiere cada uno. Dice, cuando establecemos una cuenta de pasivo de contingencia, dice, la cuenta que se establece se denomina documentos descontados o endosados, que se emplea para registrar los documentos que se endosan con descuento, con él o sin él, es decir, que haya un interés o un descuento, cuyo movimiento y saldo es el siguiente. Dicha cuenta pues va a tener los siguientes movimientos o va a tener las siguientes afectaciones. Se abona del valor nominal de los documentos de crédito que se endosen a terceras personas, se carga del valor nominal de los documentos de crédito endosados que han sido pagados y del valor nominal de los documentos de crédito endosados que les sean devueltos al endosante o cedente por no haber sido pagados. También su saldo representa, o más bien dicho, su naturaleza de saldo es que es acreedora y representa el importe del valor nominal de los descuentos de crédito endosados que aún no han sido pagados y a la vez representa la responsabilidad contingente que tiene el endosante o cedente. Esto generalmente lo tenemos que poner dentro de una cuenta de pasivo que hable respecto a, dentro de nuestro activo circulante, tenemos que tener documentos por cobrar, menos los documentos descontados o endosados. ¿Qué significa? Que los vamos a disminuir de la cuenta de activos circulantes y vamos a abrir una cuenta que se llame, una cuenta que sea de pasivo para este tipo de situaciones dentro de la misma contabilidad. Y la otra forma es estableciendo una cuenta de orden, teniendo en consideración que al endosar un documento se adquiere una responsabilidad contingente. Las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores contingentes, que es el primer rubro de las cuentas de orden que vimos en el capítulo anterior, cuyos nombres pueden ser documentos endosados contra responsabilidad por endosos. Aquí se fijan, dice COD. ¿Qué significa COD? Cuenta de orden deudor. ¿Y qué significa COA? Cuenta de orden acreedor. Dice, el movimiento de ambas cuentas debe de ser considerado, más bien dicho, debe ser compensado y su saldo numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, representando la responsabilidad contingente del endosante. Vuelvo al tema, si yo tengo ahorita una transmisión de propiedad de un título de crédito por un pagaré de 200,000 pesos, yo hago mi registro dentro de mi contabilidad y si lo quiero hacer estableciendo cuentas de orden, ¿qué es lo que hago? Le cargo dentro de cuentas de orden a documentos endosados 200,000 pesos y le abono responsabilidad por endosos 200,000 pesos. Si se fijan, su saldo es numéricamente igual y dentro del calce del balance general nada más vamos a poner valores contingentes y le vamos a poner 200,000 pesos, que es el tema que vimos la clase pasada. Nos dice que el movimiento de ambas cuentas, como ya lo mencionamos, debe de ser compensado. Casos que tienen movimiento o en qué casos tienen movimiento estas cuentas de orden. Nos dice que al endosar un documento se carga documentos endosados y se abona responsabilidad por endosos por el valor nominal del mismo, que es lo que ya vimos, y al tener conocimiento de que el documento endosado ha sido cobrado o que es devuelto por falta de cobro, se carga responsabilidad por endosos y se abona documentos endosados. Es decir, si por alguna situación particular
la persona obligada no cumple, pues obviamente se regresa y tenemos que hacer el asiento contrario. Obviamente, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a seguir teniendo esa cuenta de orden hasta que no liquide la persona principal ese documento. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que se registran, estableciendo pasivos de contingencia o cuentas de contingencia, o en su defecto, utilizando cuentas de orden. Generalmente la transmisión de un documento tiene una responsabilidad, por eso es que es muy importante hacer saber que la responsabilidad de quien transmite dicho documento no termina al momento en que ya te lo di, ya me lo pagaste y es asunto tuyo, no. Eso es estado en la ley de títulos y operaciones de crédito y se debe de respetar. Gran parte de las operaciones, y yo les puedo asegurar que el 85-90% de las transmisiones de propiedad de un documento, de los derechos de un documento, van más enfocados a la parte financiera y habla respecto al crédito comercial. Es decir, que muchas empresas lo hacen para obtener recursos y no esperarse a la fecha del vencimiento del documento para tenerlos. Obviamente, pues como ya lo mencionamos, es importante hacer ver que ese documento, o más bien dicho, esa operación va a tener una utilidad para la persona que nos hace llegar los recursos de manera inmediata, y obviamente nosotros somos corresponsables de ese documento hasta el cual no sea cobrado. El documento está constado de tres conceptos muy sencillos: del valor nominal, que es el valor que aparece; del descuento, que es lo que nos rebajan por adelantarnos el dinero; y del valor real, que no es otra cosa más que nuestro valor nominal menos nuestro descuento. Las operaciones que registren, que se lleven a cabo dentro de esa operación, se tienen que registrar en la contabilidad que afectan las cuentas de activo y pasivo, y obviamente ya posteriormente podemos hacer el registro para identificar o para traspasar o para identificar dicha transmisión de propiedad a través de pasivos de contingencia o a través de cuentas de orden. ¿Ok? Y pues prácticamente eso sería lo que veríamos en el tema del día de hoy, hablando del tema de documentos descontados o endosados. No sé si alguien tiene una pregunta del tema visto el día de hoy. Con toda confianza, háganmelo saber. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Por mi parte no, profe. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, creo que no encaja en el tema, pero sí se habló de una ley de embargo al salario que las instituciones bancarias ya podían quitarte de tu nómina una deuda. ¿Eso sí entra en contabilidad o entra en derecho o algo por el estilo? No sé si alcanzó a escuchar algunos temas de esa noticia. A ver, nada más hay que entender algo. La nómina como tal a ti no te la quitan, hay que acordar que son cosas, y no me quiero meter mucho en el tema porque también es un tema largo. Cuando tú tienes un préstamo de nómina, la empresa a ti te paga tu nómina normal. Ya son temas de índole financiero, donde el banco, de acuerdo al contrato que tú firmes con el banco para que te haga el descuento de tu nómina, te lo quite o no te lo quite, pero no es que te lo embarguen, es que simplemente bueno, es un contrato mercantil en el cual tú le estás solicitando un préstamo del cual ellos técnicamente te lo rebajan del depósito que te hace la empresa íntegro de tu nómina. Pero bueno, no es un embargo como tal de la nómina, si tú, por ejemplo, dices, ahorita te depositan 10,000 pesos y te tiene que descontar el banco 2,000, la empresa te deposita 10. El momento que aparezca en el momento tu depósito, en automático te rebajan lo que tú conveniste con el banco. No es que sea un embargo de nómina. Bueno, sí, simplemente que se está cumpliendo un contrato mercantil y un contrato financiero entre una institución financiera y un particular. Sí, así se manejaba, por decir, los gimnasios que te decían, no, pues por nómina. Obviamente, si tú sacabas el dinero antes de que cayera
la retención del gimnasio, pues ya se amolaron. Pero por ahí algún diputado generó esa solicitud de reforma de que ahora si ya le debes a alguna institución, no mencionan específicamente banco, ya te lo iban a retener de tu nómina como tal. O sea, ya no te iba a caer por si los 10,000 pesos, ahora les querían dar ese poder de quitártelo ya, que la empresa se lo dé al... No. Digo, no sé dónde lo leíste, pero eso no tiene nada que ver, eso es hasta anticonstitucional. Sí, ahorita dejo la liga porque sí me llamó mucho la atención, dije, pues no. Pues no deja de ser una iniciativa, pero a final de cuentas se puede decir que no va a proceder, ¿verdad? Sí, porque ojalá no. Nada más para no meternos en tanta polémica, porque con todo respeto no es un foro fiscal ahí, nos llevaríamos mucho tiempo. Pero tan sencillo como esto, nada más hay 3 conceptos por los que a ti te pueden tocar la nómina. Y los 3 son de índole federal. 1, tu descuento de Infonavit. 2, tu descuento de Fonacot. Y 3, por una demanda por pensión alimenticia. Es la única manera, y obviamente tus impuestos. De ir para allá, por una cuestión mercantil, jamás te van a tocar un recibo de nómina. Sí, ojalá y no proceda esa. Ok, maestro, el concepto de protesto, ¿podría un poquito ampliármela, por favor? Sí, perdón. El concepto de protesto. ¿Me lo podría ampliar un poquito, por favor? El protesto nada más es como un paso por un momento dado que la persona a la que nosotros le estamos transmitiendo esa propiedad, pues haga referencia a que no está siendo liquidado dicho movimiento. A eso se refiere el protesto. Ok. Por eso te dice que se hace con protesto sin protesto. Es que hablaba de notarios y corredores públicos titulados. Ah, claro, es que acuérdate que todo eso tiene que ser con un protocolo, ¿verdad? Estamos hablando que son operaciones que inclusive ya depende de la complejidad de la operación. Digo, si estás hablando de un movimiento de 10,000 pesos, pues nadie se va a problemar con eso, pero si estamos hablando que son operaciones de millones, porque sí las hay. De hecho, inclusive en una empresa que yo trabajé se hacían descuentos de facturaje por cerca de 15 millones de pesos por mes. Entonces estamos hablando que es una cantidad pues bastante relevante como para que no se haya podido, ¿cómo se llama? Para que no tengas alguna certeza, pero no es otra cosa más que una diligencia administrativa, no es mucho tema. Aquí lo relevante es entender la parte de la importancia que tiene y por qué se utiliza el crédito comercial. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? No, gracias. Ok. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, les agradezco su participación el día de hoy. Esta semana ya van a estar evaluadas las tareas pendientes y los foros, y también se va a estar cargando lo del resto del curso para que por favor ahí también vayan viendo cuáles son los temas y los trabajos. La próxima sesión les voy a decir cuáles son los trabajos de regularización y puntos extra que pueden llevar para en dado caso de que quisieran mejorar su calificación. Les agradezco mucho su participación y nos veríamos el próximo martes a las 8 de la noche, donde vamos a ver, yo creo que en un solo tema, los temas, más bien dicho, de mercancías en comisión y mercancías en consignación. ¿Ok? Muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, profe. Le agradezco mucho su comentario. Muy amable. Saludos.